Respira. Permite que este instante se abra como una puerta silenciosa. Antes de que una idea aparezca en tu mente, antes de que una emoción se mueva dentro de tu pecho, antes incluso de que una palabra se forme en tu lengua, ya existe algo más sutil, más antiguo, más profundo. Una vibración. Una frecuencia que nace en el espacio invisible donde todo pensamiento comienza. Ese espacio no está fuera de ti. Tampoco está dentro de ti. Es un punto intermedio, un puente, un territorio compartido entre tu conciencia y la totalidad. Allí, cada pensamiento que surge se convierte en una onda que viaja, se expande y toca dimensiones que no ves, pero que responden a ti constantemente. Un pensamiento no es solo una frase interna. No es solo una imagen mental. No es solo una reacción automática. Un pensamiento es una señal. Un pulso energético. Una semilla vibratoria que contiene una intención, una emoción y una dirección. Cada vez que piensas, envías un mensaje. Cada vez que sientes, amplificas ese mensaje. Cada vez que crees, solidificas ese mensaje en el tejido de tu realidad. Tu mente es un instrumento vibratorio. Y como todo instrumento, puede afinarse o desafinarse según las notas que eliges tocar. Hay pensamientos que elevan, los que nacen del amor, la claridad, la posibilidad, la expansión. Y hay pensamientos que contraen, los que brotan del miedo, la duda, la carencia, la confusión. Pero ninguno es un error. Ninguno es un castigo. Ninguno es una falla. Todos son vibraciones que se reciben, se interpretan y se reflejan. Todos son semillas que, tarde o temprano, germinan en forma de experiencia. Imagina por un momento que cada pensamiento es una piedra lanzada a un lago. La piedra es pequeña, casi insignificante. Pero las ondas que genera se expanden mucho más allá del punto donde cayó. Así funcionan tus pensamientos, crean ondas que se mueven por el campo energético que compartes con todo lo que existe. Cuando sostienes un pensamiento por unos segundos, generas una vibración. Cuando lo sostienes por minutos, generas un patrón. Cuando lo sostienes por días, generas un camino. Y cuando lo sostienes por años, generas una realidad. La vibración es el lenguaje más antiguo del universo. No necesita palabras. No necesita explicaciones. No necesita lógica. Solo necesita coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que deseas. Cuando un pensamiento nace en ti, no viaja solo. Viaja acompañado de la emoción que lo sostiene. Viaja acompañado de la creencia que lo valida. Viaja acompañado de la intención que lo dirige. Y ese conjunto, pensamiento, emoción, creencia, intención, se convierte en una frecuencia que se expande hacia el campo que te rodea. Ese campo responde. No porque premie. No porque castigue. Sino porque refleja. Refleja lo que vibras, no lo que dices. Refleja lo que sostienes, no lo que deseas de manera superficial. Refleja lo que crees posible, no lo que repites sin sentir. Por eso, cuando piensas en algo con fuerza, cuando lo sientes como posible, cuando lo crees como verdadero, comienzan a moverse piezas, personas, ideas, oportunidades, señales, caminos que antes no estaban visibles. No aparecen por casualidad. No aparecen por suerte. Aparecen porque tu vibración abrió la puerta para que existieran en tu experiencia. Cada pensamiento que eliges es una orden vibratoria. Una instrucción energética. Una semilla que, tarde o temprano, germina en forma de experiencia. Pero aquí está la parte que muchos olvidan. No todos los pensamientos tienen la misma fuerza. No todos los pensamientos tienen la misma profundidad. No todos los pensamientos tienen la misma capacidad de crear. Un pensamiento fugaz, sin emoción, sin creencia, sin intención, es como una chispa que se apaga en el aire. Pero un pensamiento sostenido, sentido, repetido, creído, ese pensamiento se convierte en una corriente vibratoria que comienza a moldear tu realidad desde adentro hacia afuera. La vibración no entiende de quiero o no quiero. No entiende de bueno o malo. No entiende de correcto o incorrecto.
Solo entiende de frecuencia. Solo responde a lo que sostienes con tu energía. Si sostienes miedo, atraerás experiencias que coincidan con esa vibración. Si sostienes claridad, atraerás caminos que reflejen esa claridad. Si sostienes carencia, verás más carencia. Si sostienes abundancia, verás más abundancia. No porque estés siendo juzgado. No porque estés siendo evaluado. Sino porque estás siendo reflejado. La vibración es un espejo. Un espejo que no miente. Un espejo que no interpreta. Un espejo que no se equivoca. Ese espejo te muestra, en forma de experiencias, lo que sostienes en forma de vibración. Y aquí surge una verdad poderosa. No puedes engañar a tu vibración. Puedes engañar a otros con palabras. Puedes engañarte a ti mismo con excusas. Pero no puedes engañar a la frecuencia que emites. La vibración no escucha lo que dices. Escucha lo que sientes. Escucha lo que crees. Escucha lo que imaginas cuando nadie te ve. Escucha lo que sostienes en silencio. Por eso, cuando deseas algo pero dudas al mismo tiempo, la vibración que emites no es la del deseo, sino la de la duda. Cuando quieres avanzar pero temes fallar, la vibración que emites no es la del avance, sino la del temor. Cuando buscas abundancia pero crees que no la mereces, la vibración que emites no es la de la abundancia, sino la de la carencia. La vibración no responde a tus palabras. Responde a tu coherencia. Y la coherencia nace cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que deseas se alinean en una misma dirección. Este es el origen vibratorio de todo pensamiento. Un punto de creación donde tú decides qué semillas plantar. Un punto de poder donde tú eliges qué vibración sostener. Un punto de conciencia donde tú comienzas a moldear tu realidad desde adentro. Cada pensamiento que eliges es una puerta que se abre. Una posibilidad que se activa. Un camino que comienza a formarse incluso antes de que puedas verlo. Y ahora que lo sabes, puedes comenzar a pensar de manera diferente. Con más intención. Con más presencia. Con más poder. Porque la alquimia del pensamiento no es magia. Es vibración. Es coherencia. Es creación consciente. Y todo comienza aquí, en este instante, con la vibración que decides sostener. Cierra los ojos por un instante. Imagina que dentro de ti existe un espacio sagrado, un laboratorio silencioso donde todo lo que piensas, sientes y crees se mezcla, se transforma y se convierte en energía. Ese laboratorio no está hecho de paredes, ni de instrumentos físicos, ni de fórmulas escritas en papel. Está hecho de conciencia. Está hecho de atención. Está hecho de vibración. Ese laboratorio es tu mente. La mente humana es uno de los espacios más poderosos del universo. No por su capacidad lógica, no por su memoria, no por su habilidad para resolver problemas, sino por algo mucho más profundo, su capacidad para transformar vibraciones en experiencias. Allí, en ese laboratorio interno, cada pensamiento se convierte en una chispa, cada emoción en un catalizador, cada creencia en un molde y cada intención en una dirección. La alquimia del pensamiento comienza aquí. No afuera. No en las circunstancias. No en lo que te sucede. Comienza en el laboratorio vibratorio donde tú decides qué mezclar, qué sostener, qué transformar y qué liberar. La mente no es un espacio pasivo. No es un contenedor vacío. No es un simple receptor de ideas. Es un alquimista. Un creador. Un transformador constante. Cada vez que piensas, estás mezclando energías. Cada vez que sientes, estás activando reacciones internas. Cada vez que crees, estás solidificando una vibración. Cada vez que imaginas, estás moldeando posibilidades. Y aunque no lo notes, este proceso ocurre todo el tiempo. Incluso cuando no eres consciente de ello. Incluso cuando no estás eligiendo activamente. Incluso cuando crees que solo estás pensando. No existe pensamiento inocente. No existe emoción neutra. No existe creencia sin efecto. Todo lo que pasa por tu mente deja una huella vibratoria. Todo lo que sostienes dentro de ti se convierte en parte de tu campo energético.
Todo lo que repites se transforma en una fórmula alquímica que comienza a atraer experiencias que coinciden con su frecuencia. La mente es un laboratorio que nunca se apaga. Y aquí surge una verdad profunda. Si no eliges conscientemente que mezclar, la mente mezclará por ti. Si no eliges que sostener, sostendrá lo que más repites. Si no eliges que transformar, seguirá creando desde lo que conoce. Si no eliges que liberar, acumulará vibraciones que no te sirven. La alquimia consciente comienza cuando decides entrar en tu propio laboratorio y tomar el rol de creador. Imagina por un momento que tus pensamientos son ingredientes. Algunos son ligeros, luminosos, expansivos. Otros son densos, pesados, repetitivos. Algunos abren caminos. Otros los cierran. Algunos te elevan. Otros te contraen. Cada uno tiene una vibración distinta. Cada uno tiene un efecto diferente en tu campo energético. Cada uno genera una reacción única cuando se mezcla con tus emociones y creencias. Ahora imagina que tus emociones son el fuego alquímico. Son las que activan, aceleran o frenan la transformación. Una emoción intensa puede convertir un pensamiento pequeño en una vibración poderosa. Una emoción apagada puede neutralizar incluso un pensamiento grande. Las emociones son el calor del laboratorio. Son el motor vibratorio que amplifica lo que piensas. Y luego están tus creencias. Las creencias son los moldes. Son las estructuras invisibles que determinan qué forma tomará la vibración que generas. Puedes pensar en abundancia, pero si tu molde interno es de carencia, la vibración se deformará. Puedes pensar en amor, pero si tu molde interno es de desconfianza, la vibración se fragmentará. Puedes pensar en éxito, pero si tu molde interno es de insuficiencia, la vibración se diluirá. Las creencias son los recipientes donde se vierte la energía. Son los límites que determinan hasta dónde puede expandirse un pensamiento. Y finalmente, está la intención. La intención es la dirección. Es la brújula vibratoria que le dice a tu energía hacia dónde moverse. Sin intención, la vibración se dispersa. Con intención, la vibración se enfoca. Sin intención, la energía se pierde. Con intención, la energía se convierte en creación. Cuando un pensamiento, una emoción, una creencia y una intención se alinean, ocurre la alquimia. Ocurre la transformación. Ocurre la creación vibratoria que luego se manifiesta en tu realidad. Pero aquí está la parte más fascinante. La mayoría de las personas no son conscientes de lo que ocurre en su laboratorio mental. No saben qué pensamientos están mezclando. No saben qué emociones están activando. No saben qué creencias están moldeando su energía. No saben qué intención están enviando. Y aún así, la alquimia ocurre. La creación ocurre. La vibración se expande. La realidad se moldea. La mente no espera que estés listo. No espera que seas consciente. No espera que entiendas. Crea igual. Transforma igual. Refleja igual. Por eso, la vida muchas veces parece repetitiva. Por eso, ciertos patrones regresan una y otra vez. Por eso, algunas experiencias parecen inevitables. No porque lo sean, sino porque la vibración que las genera no ha cambiado. El laboratorio sigue produciendo la misma fórmula. La misma mezcla. La misma vibración. El mismo resultado. La alquimia consciente comienza cuando decides observar qué está ocurriendo dentro de ti. Cuando decides mirar tus pensamientos sin miedo. Cuando decides sentir tus emociones sin huir. Cuando decides cuestionar tus creencias sin apego. Cuando decides dirigir tu intención sin duda. Ese es el momento en que recuperas tu poder creador. Ese es el momento en que te conviertes en alquimista. Ese es el momento en que tu mente deja de ser un espacio automático y se convierte en un espacio sagrado. Observa tus pensamientos como ingredientes. Pregúntate, ¿qué estoy mezclando hoy? ¿Estoy usando pensamientos que elevan o pensamientos que contraen? ¿Estoy repitiendo ideas que me expanden o que me limitan? ¿Estoy alimentando posibilidades o miedos? Observa tus emociones como fuego. Pregúntate, ¿estoy encendiendo mi energía con entusiasmo o con preocupación? ¿Estoy amplificando lo que deseo o lo que temo? ¿Estoy calentando mis pensamientos con amor o con ansiedad?
Observa tus creencias como moldes. Pregúntate, ¿mis creencias permiten que mis deseos tomen forma? ¿O los deforman antes de que puedan manifestarse? ¿Estoy sosteniendo creencias heredadas que ya no me sirven? ¿Estoy moldeando mi energía desde el pasado o desde el presente? Observa tu intención como dirección. Pregúntate, ¿hacia dónde estoy enviando mi energía? ¿Estoy creando desde la claridad o desde la confusión? ¿Estoy avanzando hacia lo que quiero o alejándome de ello sin darme cuenta? Cada una de estas preguntas abre una puerta. Cada una de estas observaciones transforma tu laboratorio interno. Cada una de estas decisiones cambia tu vibración. La alquimia del pensamiento no es un acto mágico. Es un acto consciente. Es un acto vibratorio. Es un acto de presencia. Y cuando comienzas a dominar tu laboratorio interno, algo extraordinario sucede. La realidad empieza a responder de manera diferente. Las oportunidades comienzan a aparecer. Las sincronías se vuelven más frecuentes. Las decisiones se vuelven más claras. Los caminos se abren con menos esfuerzo. La vida fluye con más coherencia. No porque estés haciendo magia, sino porque estás vibrando en coherencia con lo que deseas crear. La mente es un laboratorio alquímico. Y tú eres el alquimista. El creador. El transformador. El que mezcla, el que elige, el que sostiene, el que dirige. Cada pensamiento que nace en ti es una chispa. Cada emoción que lo acompaña es un fuego. Cada creencia que lo sostiene es un molde. Cada intención que lo guía es un camino. Y cuando todo eso se alinea, la vibración se vuelve tan clara, tan fuerte, tan coherente, que la realidad no puede hacer otra cosa que reflejarla. Ese es el poder que siempre ha estado dentro de ti. Ese es el poder que ahora estás recordando. Ese es el poder que te convierte en creador consciente de tu experiencia. La alquimia del pensamiento comienza en tu mente. Y desde allí, se expande hacia todo lo que eres y todo lo que puedes llegar a ser. Cuando una vibración se convierte en experiencia. Imagina por un momento que estás caminando por un terreno vasto, silencioso, lleno de tierra fértil. No hay caminos marcados, no hay senderos definidos, no hay señales que indiquen hacia dónde ir. Solo existe la tierra, abierta, disponible, esperando. Ese terreno es tu realidad potencial. Un espacio donde todo puede nacer, donde todo puede transformarse, donde todo puede tomar forma. Ahora imagina que en tus manos llevas semillas. Pequeñas, casi invisibles, pero llenas de posibilidades. Cada una de esas semillas es un pensamiento. Algunas son semillas de claridad. Otras son semillas de duda. Algunas son semillas de expansión. Otras son semillas de miedo. Algunas contienen la vibración de la abundancia. Otras contienen la vibración de la carencia. Cada pensamiento que sostienes es una semilla que arrojas a ese terreno vibratorio. Y la tierra, esa realidad potencial que te rodea, no juzga. No decide por ti. No elige cuáles semillas merecen crecer. Solo recibe. Solo responde. Solo refleja. La tierra germina lo que siembras. La realidad germina lo que vibras. Un pensamiento aislado es como una semilla lanzada al viento. Puede caer en cualquier parte, puede no enraizar, puede perderse. Pero un pensamiento repetido, sentido, sostenido, ese pensamiento cae directo en la tierra fértil de tu campo energético. Y cuando cae allí, comienza un proceso silencioso, profundo, inevitable. Primero, la semilla se abre. Luego, la vibración se expande. Después, la energía comienza a atraer elementos que coinciden con su frecuencia. Y finalmente, la realidad empieza a organizarse alrededor de esa vibración. Así nacen los caminos. No desde afuera. No desde las circunstancias. No desde la suerte. Nacen desde dentro. Desde la vibración que sostienes. Desde las semillas que eliges plantar. Cada pensamiento que mantienes por unos segundos genera una vibración. Cada pensamiento que mantienes por unos minutos genera un patrón. Cada pensamiento que mantienes por días genera una dirección. Cada pensamiento que mantienes por años genera un destino.
La mayoría de las personas creen que sus caminos se forman por decisiones externas, un trabajo, una relación, una oportunidad, un giro inesperado. Pero la verdad es más profunda. Los caminos no aparecen de repente. Se construyen vibratoriamente mucho antes de que puedas verlos. Un pensamiento de posibilidad abre puertas. Un pensamiento de miedo las cierra. Un pensamiento de claridad ilumina el camino. Un pensamiento de confusión lo oscurece. Un pensamiento de merecimiento atrae oportunidades. Un pensamiento de insuficiencia las aleja. No porque la vida premie o castigue, sino porque la vibración organiza la experiencia. Imagina que cada pensamiento es un imán. Un imán que atrae experiencias que coinciden con su frecuencia. Un imán que trae hacia ti personas, ideas, señales, caminos, decisiones. Un imán que no descansa, que no se detiene, que no se apaga. Cuando sostienes un pensamiento de expansión, comienzan a aparecer oportunidades que antes no veías. No porque no existieran, sino porque tu vibración no coincidía con ellas. Cuando sostienes un pensamiento de claridad, comienzan a llegar respuestas que antes parecían ocultas. Cuando sostienes un pensamiento de abundancia, comienzan a moverse recursos que antes parecían inaccesibles. La vibración abre caminos invisibles. La vibración activa posibilidades dormidas. La vibración despierta realidades que estaban esperando tu señal. Pero aquí surge una verdad que transforma todo. No todas las semillas germinan al mismo ritmo. No todas las vibraciones se manifiestan con la misma velocidad. No todos los caminos se abren al mismo tiempo. Algunas semillas germinan rápido. Son pensamientos que coinciden con creencias ya existentes. Son vibraciones que encuentran terreno fértil. Son ideas que ya tienen espacio dentro de ti. Otras semillas tardan más. Son pensamientos que chocan con creencias antiguas. Son vibraciones que necesitan limpiar terreno antes de crecer. Son ideas que requieren que sueltes lo que ya no te sirve. Y algunas semillas no germinan. No porque no puedan. No porque no seas capaz, sino porque no las sostienes el tiempo suficiente para que lo hagan. La vibración necesita consistencia. La vibración necesita presencia. La vibración necesita repetición. Una semilla no germina porque la mires una vez. Germina porque la cuidas. Porque la riegas. Porque la sostienes. Porque confías en ella incluso cuando aún no ves nada. Así funcionan los pensamientos. Así funcionan los caminos. Así funciona la creación vibratoria. Hay pensamientos que abren caminos incluso antes de que los pienses conscientemente. Son pensamientos que nacen desde tu esencia, desde tu intuición, desde tu sabiduría interna, desde esa parte de ti que ya conoce el camino incluso antes de que tú lo reconozcas. Y hay pensamientos que bloquean caminos incluso antes de que intentes recorrerlos. Son pensamientos heredados. Pensamientos aprendidos. Pensamientos que no nacen de tu verdad, sino de tu historia. Pensamientos que no reflejan tu potencial, sino tus heridas. Pero aquí está lo más importante. No estás condenado por las semillas que plantaste en el pasado. No estás limitado por los caminos que recorriste antes. No estás atrapado en vibraciones antiguas. Cada nuevo pensamiento es una nueva semilla. Cada nueva vibración es una nueva oportunidad. Cada nueva intención es un nuevo camino. La realidad no está escrita. Se escribe contigo. Se escribe desde ti. Se escribe a través de ti. Cuando sostienes un pensamiento de posibilidad, la vibración comienza a moverse. Cuando sostienes un pensamiento de merecimiento, la energía comienza a alinearse. Cuando sostienes un pensamiento de claridad, el camino comienza a revelarse. Y cuando sostienes un pensamiento con tanta fuerza, tanta emoción, tanta coherencia, que se convierte en parte de tu identidad, entonces la realidad no tiene opción. Debe reflejarlo. Debe manifestarlo. Debe abrir el camino que coincide con esa vibración. Porque la vibración no es solo energía. Es dirección. Es creación. Es destino.
Piensa en los momentos de tu vida en los que algo casual ocurrió. Una persona que apareció en el momento exacto. Una oportunidad que llegó sin buscarla. Una idea que surgió de la nada. Una puerta que se abrió sin esfuerzo. Nada de eso fue casualidad. Fueron semillas germinando. Fueron vibraciones tomando forma. Fueron caminos que ya estaban construyéndose desde dentro de ti. La realidad no te sorprende. Te refleja. Te responde. Te acompaña. Cada pensamiento que eliges es una semilla. Cada semilla que sostienes es un camino. Cada camino que recorres es una vibración manifestada. Y ahora que lo sabes, puedes comenzar a sembrar de manera diferente. Con más intención. Con más conciencia. Con más poder. Porque la alquimia del pensamiento no es un misterio. Es un proceso. Un proceso vibratorio que tú diriges. Un proceso creativo que tú activas. Un proceso sagrado que tú encarnas. Los caminos no se encuentran. Se crean. Se vibran. Se siembran. Y todo comienza con la semilla que decides sostener hoy. Y mientras estas semillas vibratorias comienzan a germinar dentro de ti, mientras los caminos se abren silenciosamente bajo tus pasos, toma un instante para sentir lo que este viaje ha despertado en tu interior. Si estas palabras han resonado contigo, si algo en tu energía se ha movido, si has sentido claridad, expansión o simplemente una chispa de reconocimiento, permite que este espacio siga creciendo. Tu presencia aquí sostiene este mensaje. Tu participación lo amplifica. Tu apoyo permite que más personas recuerden su poder creador. Si deseas continuar explorando esta alquimia interna, si quieres seguir profundizando en cómo tus pensamientos moldean tu realidad y cómo la conciencia responde a cada vibración que emites, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Así podrás acompañar cada nuevo capítulo en el momento en que nazca, sin perder el hilo de este viaje vibratorio. Respira. Siente. Alinea tu energía. Cuando estés listo, avancemos juntos hacia el siguiente capítulo, donde la conciencia que sostiene todo te mostrará cómo interpreta cada vibración que emites y cómo responde a ellas en forma de señales, sincronías y caminos que parecen hechos a tu medida. Volvamos al viaje. Hay un espacio silencioso que te rodea. Un espacio que no ves, pero que te sostiene. Un espacio que no tocas, pero que responde a cada movimiento interno que haces. Ese espacio es sensible. Es receptivo. Es consciente. Y aunque no lo percibas con tus sentidos físicos, ese espacio escucha. Escucha cada vibración que emites. Escucha cada pensamiento que sostienes. Escucha cada emoción que te atraviesa. Escucha cada intención que nace en ti. No escucha palabras. No escucha frases. No escucha discursos. Escucha vibración. Escucha frecuencia. Escucha energía. Cada pensamiento que surge en tu mente es como un sonido silencioso que se expande hacia ese campo consciente. No importa si el pensamiento es pequeño o grande, si es fugaz o profundo, si es luminoso o denso. Todo pensamiento emite una vibración. Y toda vibración es recibida. Cuando piensas, envías una señal. Cuando sientes, intensificas esa señal. Cuando crees, solidificas esa señal. Cuando imaginas, diriges esa señal hacia un destino. Y ese campo consciente responde. No con palabras. No con juicios. No con castigos ni recompensas. Responde con reflejos. Responde con señales. Responde con sincronías. Responde con caminos que comienzan a formarse alrededor de ti. La vibración que emites es interpretada como una instrucción. Una guía. Una dirección. Un mapa energético que indica hacia dónde deseas avanzar, incluso cuando tú mismo no lo tienes claro. Imagina que cada pensamiento es una nota musical. Algunas notas son suaves. Otras son intensas. Algunas son armoniosas. Otras son discordantes. Pero todas forman parte de una melodía vibratoria que el campo consciente escucha.
Y esa melodía determina qué experiencias comienzan a acercarse a ti. Cuando tu melodía interna es coherente, el campo responde con claridad. Cuando tu melodía interna es contradictoria, el campo responde con confusión. Cuando tu melodía interna es expansiva, el campo responde con oportunidades. Cuando tu melodía interna es temerosa, el campo responde con bloqueos. No porque te esté evaluando, no porque te esté juzgando, sino porque está reflejando exactamente lo que estás emitiendo. Cada vibración que envías es interpretada en 3 niveles. 1. La vibración del pensamiento. Es la chispa inicial, la idea pura, la semilla energética. Aquí, el campo percibe la dirección general. Es un pensamiento de expansión o de contracción. Es un pensamiento de posibilidad o de limitación. Es un pensamiento que abre o que cierra. 2. La vibración de la emoción. Es la intensidad, el fuego, la fuerza que impulsa la vibración. Aquí, el campo percibe la potencia. Este pensamiento está vivo o está vacío. Está sostenido por entusiasmo o por miedo. Está cargado de confianza o de duda. 3. La vibración de la creencia. Es la estructura, el molde, la forma que tomará la vibración. Aquí, el campo percibe la coherencia. ¿Este pensamiento es real para ti o solo un deseo superficial? ¿Tu energía lo sostiene o lo contradice? ¿Tu vibración interna coincide con lo que dices querer? Cuando estos 3 niveles se alinean, la vibración se vuelve clara. Y cuando la vibración es clara, la respuesta también lo es. La conciencia que te rodea no responde a tus palabras. Responde a tu coherencia. Responde a lo que sostienes en silencio. Responde a lo que vibra en tu interior incluso cuando no lo dices en voz alta. Por eso, cuando deseas algo pero dudas al mismo tiempo, la vibración que envías no es la del deseo, sino la de la duda. Y el campo responde con experiencias que coinciden con esa vibración. Por eso, cuando quieres avanzar pero temes fallar, la vibración que envías no es la del avance, sino la del temor. Y el campo responde con bloqueos o retrasos. Por eso, cuando buscas abundancia pero crees que no la mereces, la vibración que envías no es la de la abundancia, sino la de la insuficiencia. Y el campo responde con carencia. La conciencia no responde a lo que dices querer. Responde a lo que realmente vibras. Pero aquí está la parte más hermosa. La conciencia no solo escucha. También guía. También acompaña. También ilumina. Cuando tu vibración se vuelve clara, comienzan a aparecer señales. Pequeñas pistas. Coincidencias que parecen casuales. Personas que llegan en el momento exacto. Ideas que surgen sin esfuerzo. Caminos que se abren sin empujar. Estas señales no son accidentes. Son respuestas. Son reflejos. Son confirmaciones vibratorias. Son la manera en que el campo te dice: estás alineado. Continúa. Este es el camino. Las sincronías son uno de los lenguajes más precisos de la conciencia. Son momentos en los que la vibración interna coincide perfectamente con la vibración externa. Son encuentros entre tu energía y la energía del mundo. Son puntos de unión entre lo que piensas y lo que experimentas. Cuando estás vibrando en coherencia, las sincronías se vuelven frecuentes. Cuando estás vibrando en confusión, las sincronías se vuelven escasas. Cuando estás vibrando en expansión, las sincronías se vuelven inevitables. No porque la vida cambie, sino porque tú cambias. Porque tu vibración cambia. Porque tu melodía interna cambia. La conciencia también responde abriendo caminos. Caminos que no estaban visibles antes. Caminos que parecían imposibles. Caminos que se forman paso a paso, vibración a vibración. Un camino no se abre porque lo pidas. Se abre porque lo vibras. Porque lo sostienes. Porque lo encarnas. Cuando tu vibración coincide con el camino que deseas recorrer, el campo comienza a reorganizarse. Personas se mueven. Circunstancias cambian. Oportunidades aparecen. Puertas se abren.
No por magia. Por vibración. Por coherencia. Por resonancia. Y aquí surge una verdad profunda. Nunca estás pensando solo. Cada pensamiento que sostienes es escuchado. Cada vibración que emites es recibida. Cada intención que nace en ti es acompañada. La conciencia que te rodea no está lejos. No está separada. No está desconectada. Está contigo. Te escucha. Te responde. Te refleja. Y cuanto más consciente eres de tu vibración, más clara se vuelve la respuesta. Cuanto más coherente eres con tus pensamientos, más rápido se abren los caminos. Cuanto más alineado estás con tu intención, más poderosa se vuelve tu creación. Este capítulo es una invitación a recordar que tu vibración nunca viaja sola. Siempre es escuchada. Siempre es interpretada. Siempre es respondida. Y ahora que sabes cómo la conciencia interpreta tus pensamientos, puedes comenzar a vibrar de manera diferente. Con más claridad. Con más intención. Con más presencia. Porque cada vibración que emites es una conversación. Una conversación silenciosa, profunda y constante entre tu energía y la totalidad. Y esa conversación está moldeando tu realidad en este mismo instante. Hay un territorio dentro de ti que pocas veces miras de frente. Un espacio donde se guardan los pensamientos que no quieres reconocer, las emociones que intentas evitar, las creencias que heredaste sin cuestionar. Ese territorio no es un enemigo. No es un obstáculo. No es una falla. Es tu sombra vibratoria. La parte de tu energía que aún no ha sido iluminada. La parte de tu mente que sigue operando desde memorias antiguas. La parte de tu vibración que todavía responde a experiencias que ya no forman parte de tu presente. La sombra vibratoria no aparece para detenerte. Aparece para mostrarte donde aún hay energía que necesita ser transformada. Aparece para revelarte que pensamientos siguen creando caminos que no deseas recorrer. Aparece para recordarte que la alquimia del pensamiento también ocurre en los lugares donde no quieres mirar. La sombra vibratoria se manifiesta de muchas formas. En pensamientos repetitivos que te hacen dudar de ti. En emociones densas que regresan una y otra vez. En patrones que parecen perseguirte. En decisiones que tomas sin entender por qué. En caminos que se bloquean justo cuando estás por avanzar. No son castigos. No son señales de que estás fallando. No son pruebas que debas superar. Son vibraciones antiguas que siguen activas. Son semillas que fueron plantadas hace mucho tiempo. Son fórmulas alquímicas que tu mente creó cuando no sabías que estabas creando. Y ahora, simplemente están pidiendo ser transformadas. La sombra vibratoria nace de 3 fuentes principales. 1. Miedos no reconocidos. Son vibraciones que se formaron cuando te sentiste vulnerable, inseguro o herido. No nacieron para limitarte, sino para protegerte. Pero con el tiempo, esa protección se convirtió en un muro. 2. Creencias heredadas. Son ideas que no son tuyas, pero que aprendiste a sostener como si lo fueran. Creencias sobre el dinero, el amor, el éxito, el merecimiento. Creencias que se transmiten de generación en generación como si fueran verdades absolutas. 3. Experiencias no integradas. Son momentos que marcaron tu energía. Situaciones que no comprendiste en su momento. Dolores que no supiste cómo procesar. Y que ahora viven en tu vibración como ecos del pasado. Estas 3 fuentes crean vibraciones densas que se convierten en pensamientos automáticos, emociones recurrentes y patrones que parecen repetirse sin explicación. Pero todo eso puede transformarse. Todo eso puede alquimizarse. Todo eso puede convertirse en luz. La sombra vibratoria no se disuelve ignorándola. No desaparece cuando la niegas. No se transforma cuando la reprimes. La sombra se transforma cuando la miras. Cuando la reconoces. Cuando la escuchas. Cuando la abrazas sin miedo. Porque la sombra no es oscuridad. Es energía sin dirección. Es vibración sin conciencia. Es potencia sin guía. Y cuando la iluminas con tu atención, comienza a cambiar. Imagina que estás frente a un espejo. Un espejo que no muestra tu rostro, sino tu vibración.
En ese espejo puedes ver tus pensamientos luminosos, tus emociones elevadas, tus creencias expansivas. Pero también puedes ver tus dudas, tus miedos, tus inseguridades. Ese espejo no te juzga. Solo refleja. Solo muestra lo que está activo dentro de ti. Cuando ves una vibración densa en ese espejo, no significa que estés roto. Significa que estás listo para transformarla. Significa que esa energía ya no quiere permanecer en la sombra. Significa que está pidiendo ser liberada. La transformación vibratoria ocurre en 3 pasos. 1. Reconocer la vibración. No desde el juicio, sino desde la observación. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué pensamiento está detrás de esta emoción? ¿De dónde viene esta creencia? La claridad comienza cuando te permites ver. 2. Aceptar la vibración. Aceptar no es resignarse. Aceptar es dejar de luchar contra lo que ya existe. Aceptar es permitir que la energía se exprese para poder transformarla. Cuando aceptas tu sombra, dejas de alimentarla con resistencia. 3. Elegir una nueva vibración. Aquí ocurre la alquimia. Aquí la sombra se convierte en luz. Aquí la energía densa se transforma en expansión. No se trata de pensar positivo. Se trata de elegir pensamientos que estén alineados con tu verdad. Pensamientos que abran caminos. Pensamientos que eleven tu vibración. Pensamientos que reflejen quién eres realmente. La sombra vibratoria no desaparece de un día para otro. Es un proceso. Un viaje. Una danza entre lo que fuiste y lo que estás listo para ser. Pero cada vez que eliges un pensamiento más elevado, la sombra se hace más ligera. Cada vez que eliges una emoción más coherente, la sombra pierde fuerza. Cada vez que eliges una creencia más expansiva, la sombra se transforma en luz. La sombra no es un enemigo. Es un maestro. Un guía. Un recordatorio de que aún hay partes de ti que necesitan tu atención. Hay momentos en los que la sombra se hace más presente. Cuando estás por dar un salto. Cuando estás por expandirte. Cuando estás por abrir un nuevo camino. La sombra aparece no para detenerte, sino para asegurarse de que no avances cargando vibraciones que ya no te sirven. Aparece para que puedas soltar lo que pesa. Aparece para que puedas liberar lo que limita. Aparece para que puedas caminar más ligero. La sombra es la última puerta antes de la expansión. Cuando una vibración densa se activa, no estás retrocediendo. Estás liberando. Estás limpiando. Estás transformando. Cada emoción incómoda es una señal de que algo dentro de ti está listo para cambiar. Cada pensamiento repetitivo es una invitación a elegir de nuevo. Cada bloqueo es una oportunidad para ajustar tu vibración. La sombra no te aleja de tu camino. Te prepara para él. Y aquí está la verdad más importante. La sombra vibratoria no puede sostenerse cuando eliges conscientemente tu luz. No puede dominarte cuando observas tus pensamientos. No puede limitarte cuando reconoces tu poder creador. No puede detenerte cuando vibras desde tu verdad. La sombra se transforma cuando tú te transformas. La vibración cambia cuando tú cambias. La realidad se abre cuando tú te abres. Este capítulo es una invitación a mirar tu sombra con amor. A reconocerla como parte de tu viaje. A entender que no estás roto. Que no estás fallando. Que no estás atrasado. Estás evolucionando. Estás liberando. Estás recordando. La sombra vibratoria es el terreno donde nace tu expansión. Y cuando la iluminas, se convierte en el suelo fértil donde germinan tus nuevas realidades. Hay un momento en el viaje interior en el que algo cambia. Un punto en el que dejas de ser un observador pasivo de tus pensamientos y comienzas a convertirte en su creador consciente. Un punto en el que ya no reaccionas a tu mente, sino que la diriges. Un punto en el que comprendes que la vibración no es un accidente, sino una elección. Ese momento es el inicio de la alquimia consciente. Hasta ahora has visto cómo los pensamientos son semillas vibratorias, cómo la mente funciona como un laboratorio alquímico y cómo la conciencia responde a cada vibración que emites. Pero este capítulo es diferente. Este capítulo es una invitación a tomar el control. A elegir. A dirigir. A crear desde la claridad y no desde la inercia.
porque la verdadera transformación comienza cuando decides qué vibración sostener. La alquimia consciente no consiste en forzar pensamientos positivos. No consiste en negar emociones. No consiste en repetir frases vacías. Consiste en elegir vibraciones que estén alineadas con tu verdad. Consiste en sostener pensamientos que abran caminos. Consiste en dirigir tu energía hacia lo que deseas crear, no hacia lo que temes perder. La alquimia consciente es un acto de presencia. Un acto de intención. Un acto de coherencia. Es el momento en el que te conviertes en el alquimista de tu propia realidad. Para comprender la alquimia consciente, imagina que tu mente es un jardín. Un jardín donde cada pensamiento es una semilla. Un jardín donde cada emoción es el agua que nutre. Un jardín donde cada creencia es el suelo que sostiene. Un jardín donde cada intención es la luz que guía el crecimiento. Si no eliges que sembrar, crecerá cualquier cosa. Si no eliges que regar, se fortalecerá lo que más atención reciba. Si no eliges que podar, las malas hierbas ocuparán el espacio de tus flores. Si no eliges hacia dónde dirigir la luz, tus semillas crecerán torcidas. La alquimia consciente es el momento en el que decides ser jardinero. El momento en el que eliges qué pensamientos sembrar, qué emociones nutrir, qué creencias transformar y qué intenciones sostener. La alquimia consciente ocurre en 4 niveles. 1. Elegir pensamientos que abren caminos. Un pensamiento que abre caminos es aquel que expande tu energía. Aquel que te hace sentir más ligero. Aquel que te conecta con la posibilidad. Aquel que te recuerda quién eres realmente. No necesitas que el pensamiento sea perfecto. Solo necesitas que sea más elevado que el anterior. Un pequeño cambio vibratorio puede transformar todo tu campo energético. Pregúntate, ¿este pensamiento me contrae o me expande? ¿Me acerca a lo que deseo o me aleja? ¿Abre un camino o lo bloquea? La alquimia comienza con una elección tan simple como esta. 2. Sostener emociones que acompañen tu intención. La emoción es el combustible de la vibración. Es lo que convierte un pensamiento en una fuerza creadora. Es lo que transforma una idea en una frecuencia capaz de atraer experiencias. No necesitas sentir euforia. No necesitas sentir alegría constante. Solo necesitas sentir coherencia. Una emoción suave, tranquila, estable, puede ser más poderosa que una emoción intensa pero contradictoria. Pregúntate, ¿qué emoción acompaña este pensamiento? ¿Es una emoción que sostiene mi intención o la contradice? ¿Estoy vibrando desde la confianza o desde el miedo? La emoción es el fuego alquímico. Y tú decides qué tan alto arde. 3. Transformar creencias que limitan tu expansión. Las creencias son los moldes donde se vierte tu energía. Si el molde es pequeño, tu vibración se encoge. Si el molde está roto, tu vibración se dispersa. Si el molde es heredado, tu vibración no refleja tu verdad. La alquimia consciente requiere revisar esos moldes. No para destruirlos, sino para transformarlos. Para expandirlos. Para actualizarlos. Pregúntate, ¿esta creencia refleja quién soy hoy o quién fui ayer? ¿Esta creencia abre posibilidades o la cierra? ¿Esta creencia es mía o la heredé sin cuestionarla? Cuando transformas una creencia, transformas tu vibración. Y cuando transformas tu vibración, transformas tu realidad. 4. Dirigir tu intención con claridad. La intención es la brújula vibratoria. Es la dirección que le das a tu energía. Es la señal que envías al campo consciente. Una intención clara no necesita esfuerzo. No necesita obsesión. No necesita control. Solo necesita coherencia. Pregúntate, ¿hacia dónde quiero dirigir mi energía? ¿Qué camino deseo abrir? ¿Qué vibración quiero sostener? La intención es el punto donde la alquimia se convierte en creación. Cuando estos 4 niveles se alinean, pensamiento, emoción, creencia e intención, la vibración se vuelve tan clara que la realidad comienza a reorganizarse a tu favor. No por magia, sino por resonancia. No por suerte, sino por coherencia. No por casualidad, sino por vibración. La alquimia consciente también implica práctica. No es un acto único. Es un hábito vibratorio. Una forma de vivir. Una manera de relacionarte con tu mente.
Aquí tienes prácticas simples pero poderosas que fortalecen tu alquimia interna. Observación sin juicio. Mira tus pensamientos como si fueran nubes. No los persigas. No los rechaces. Solo obsérvalos. La observación transforma más que la resistencia. Reemplazo vibratorio. Cuando notes un pensamiento que te contrae, no luches contra él. Elige uno que te expanda. No necesitas saltar de la oscuridad a la luz. Solo necesitas elegir un pensamiento más elevado que el anterior. Enfoque sostenido. La vibración se fortalece con la repetición. Elige un pensamiento que abra caminos y sosténlo unos segundos más de lo habitual. Ese pequeño acto cambia tu campo energético. Micro rituales diarios. Pequeños actos que elevan tu vibración. Respirar profundo. Agradecer algo simple. Recordar una intención. Soltar un pensamiento denso. Estos micro rituales crean macro cambios. La alquimia consciente no es perfección. Es elección. Es presencia. Es dirección. Cada vez que eliges un pensamiento más elevado, estás creando un camino. Cada vez que eliges una emoción más coherente, estás fortaleciendo tu vibración. Cada vez que eliges una creencia más expansiva, estás liberando tu energía. Cada vez que eliges una intención clara, estás abriendo una puerta. La alquimia consciente es el arte de elegir quién eres vibratoriamente. Y cuando eliges desde la claridad, la realidad responde con la misma claridad. Este mensaje es una invitación a recordar que no estás a merced de tus pensamientos. Eres su creador. Eres su alquimista. Eres quien decide qué vibración sostener. Y cuando eliges conscientemente, la vida se convierte en un reflejo de tu poder. Un reflejo de tu intención. Un reflejo de tu verdad. La alquimia consciente es el puente entre lo que piensas y lo que experimentas. Entre lo que deseas y lo que recibes. Entre lo que imaginas y lo que se manifiesta. Y ese puente se construye pensamiento a pensamiento, vibración a vibración, elección a elección. Hay preguntas que no se hacen en voz alta. Preguntas que nacen en los momentos de silencio, cuando la mente se detiene y el corazón habla. Preguntas que surgen cuando la vida parece avanzar demasiado rápido o demasiado lento. Preguntas que aparecen cuando algo dentro de ti sabe que hay más, pero aún no sabe cómo alcanzarlo. Este capítulo es un espacio para esas preguntas. Un espacio donde la conciencia responde no con palabras, sino con vibración. No con certezas rígidas, sino con claridad expansiva. No con juicios, sino con comprensión profunda. Aquí, cada respuesta es una invitación a recordar lo que ya sabes, pero habías olvidado. A reconocer lo que siempre ha estado contigo. A escuchar lo que tu vibración ha estado diciendo desde hace tiempo. Pregunta 1. ¿Por qué no se manifiesta lo que quiero? La respuesta no está en el deseo. El deseo es claro. El deseo es legítimo. El deseo es una señal vibratoria que ya fue enviada. La respuesta está en la vibración que lo acompaña. Cuando deseas algo pero dudas al mismo tiempo, la vibración que envías no es la del deseo, sino la de la duda. Cuando deseas algo pero temes perderlo, la vibración que envías no es la del deseo, sino la del miedo. Cuando deseas algo pero crees que no lo mereces, la vibración que envías no es la del deseo, sino la de la insuficiencia. La conciencia no responde a lo que dices querer. Responde a lo que realmente vibras. La manifestación no ocurre cuando deseas. Ocurre cuando te alineas. Cuando tu pensamiento, tu emoción, tu creencia y tu intención apuntan en la misma dirección. La pregunta no es por qué no llega. La pregunta es qué vibración estoy sosteniendo mientras lo espero. Cuando la vibración cambia, la realidad cambia. Y lo que parecía lejano se acerca sin esfuerzo. Pregunta 2. ¿Cómo sé si estoy vibrando alto? Vibrar alto no es estar siempre feliz. No es evitar emociones densas. No es negar lo que sientes. Vibrar alto es estar en coherencia. Es sentir que lo que piensas, lo que deseas y lo que haces están alineados. Es experimentar una sensación de claridad, incluso en medio del caos. Es sentir ligereza, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Vibrar alto se siente como expansión. Como si tu energía tuviera más espacio. Como si tu respiración fuera más profunda.
como si tu mente estuviera más abierta. No necesitas medir tu vibración. Solo necesitas sentirla. Pregúntate: ¿este pensamiento me contrae o me expande? ¿Esta emoción me acerca a mí o me aleja? ¿Esta acción refleja mi verdad o mi miedo? La vibración alta no es un estado permanente. Es una elección constante. Una práctica. Una dirección. Y cada vez que eliges coherencia, eliges vibrar más alto. Pregunta 3. ¿Qué pasa cuando dudo? La duda no es un enemigo. Es una señal. Una vibración que te muestra donde aún hay creencias que necesitan ser transformadas. Dudar no bloquea tu camino. Lo ilumina. Te muestra que parte de ti aún no está alineada con lo que deseas. Te muestra que pensamiento necesita ser elevado. Te muestra que emoción necesita ser escuchada. Te muestra que creencia necesita ser actualizada. La duda no detiene la manifestación. Solo te invita a ajustar tu vibración. No luches contra la duda. Obsérvala. Escúchala. Pregúntale qué necesita. Y luego elige un pensamiento más elevado. La duda es una puerta. Y al cruzarla, tu vibración se vuelve más clara. Pregunta 4. ¿Cómo sé si una señal es realmente una señal? Una señal no se siente como confusión. Se siente como reconocimiento. Como si algo dentro de ti dijera: esto es para mí. No porque sea lógico, sino porque es vibratorio. Una señal no te presiona. Te guía. No te genera ansiedad. Te genera claridad. No te empuja. Te acompaña. Las señales no vienen de afuera. Vienen de la resonancia entre tu vibración interna y la vibración del mundo. Cuando estás alineado, las señales se vuelven evidentes. Cuando estás desconectado, las señales se vuelven invisibles. No porque no existan, sino porque tu vibración no coincide con ellas. Una señal es cualquier cosa que te haga sentir: esto tiene sentido para mí. Esto coincide con lo que estoy vibrando. Esto me abre un camino. La señal no es el evento. La señal es la vibración que despierta en ti. Pregunta 5. ¿Qué hago cuando siento que estoy estancado? El estancamiento no es falta de movimiento. Es falta de dirección vibratoria. Es un momento en el que tu energía está esperando que elijas un nuevo camino. Un momento en el que la vida te invita a pausar para recalibrar. El estancamiento ocurre cuando sostienes vibraciones contradictorias. Cuando deseas avanzar, pero temes cambiar. Cuando quieres más, pero te aferras a lo conocido. Cuando buscas expansión, pero sigues vibrando desde el pasado. El estancamiento no es un bloqueo. Es un llamado. Un recordatorio de que es momento de elegir de nuevo. Pregúntate: ¿qué pensamiento estoy sosteniendo que ya no refleja quién soy? ¿Qué emoción estoy reteniendo que necesita ser liberada? ¿Qué creencia estoy cargando que ya no me pertenece? El estancamiento se disuelve cuando eliges un pensamiento más elevado. Cuando eliges una emoción más coherente. Cuando eliges una intención más clara. El movimiento comienza dentro. Y cuando tu vibración se mueve, tu realidad también lo hace. Pregunta 6. ¿Por qué a veces siento que la vida me repite las mismas lecciones? La vida no repite lecciones. Repite vibraciones. Repite patrones que aún están activos en tu campo energético. Repite experiencias que coinciden con tus creencias más profundas. Repite caminos que aún no has transformado. No es castigo. Es reflejo. Es resonancia. Es coherencia vibratoria. Cuando una experiencia se repite, no te está diciendo fallaste. Te está diciendo: aún hay algo aquí que necesita tu atención. Aún hay una vibración que no has transformado. Aún hay una parte de ti que está lista para evolucionar. La repetición no es un ciclo eterno. Es una invitación. Y cuando la vibración cambia, la experiencia cambia. Pregunta 7. ¿Cómo sé si estoy en el camino correcto? El camino correcto no se reconoce con la mente. Se reconoce con la vibración. El camino correcto se siente como claridad. Como expansión. Como alineación. Como si algo dentro de ti dijera: sí, aquí es. No significa que todo sea fácil. Significa que todo tiene sentido. Significa que incluso los desafíos te fortalecen.
Significa que incluso las pausas te nutren. Significa que incluso las dudas te guían. El camino correcto no es el más rápido. Es el más coherente. El que coincide con tu vibración más elevada. El que refleja tu verdad. El que te acerca a ti. Cuando tu energía está alineada, el camino se siente vivo. ¿Y tú también? Este capítulo es un recordatorio de que no estás solo en tu vibración. Cada pregunta que nace en ti es escuchada. Cada duda es acompañada. Cada intención es recibida. Cada vibración es respondida. La conciencia no te habla con palabras. Te habla con resonancia. Con señales. Con sincronías. Con caminos que se abren cuando tu energía está lista. Y tú, ahora, estás aprendiendo a escuchar. Hay un momento en el viaje vibratorio en el que comienzas a notar algo distinto. Un detalle. Un patrón. Una coincidencia que parece demasiado precisa para ser casualidad. Una sensación de que la vida te está hablando, no con palabras, sino con reflejos. Ese momento marca un cambio profundo. La comprensión de que la realidad no es un escenario fijo, sino un espejo vibratorio. Un espejo que refleja tu energía. Un espejo que responde a tu frecuencia. Un espejo que te muestra, en forma de experiencias, lo que está sosteniendo dentro de ti. La realidad no te dice quién eres. Te muestra quién estás siendo vibratoriamente. Imagina que caminas por un corredor lleno de espejos. Cada espejo refleja una parte distinta de ti. Tus pensamientos más frecuentes. Tus emociones más intensas. Tus creencias más profundas. Tus intenciones más constantes. Algunos espejos muestran claridad. Otros muestran confusión. Algunos muestran expansión. Otros muestran miedo. Algunos muestran caminos abiertos. Otros muestran puertas cerradas. Pero ninguno de esos espejos te juzga. Solo reflejan. Solo muestran. Solo devuelven la vibración que estás emitiendo. Así funciona la realidad. La realidad como espejo vibratorio se manifiesta de tres maneras principales. 1. Señales. Son pequeños destellos. Pequeños reflejos. Pequeñas pistas que aparecen en tu camino para mostrarte que tu vibración está siendo escuchada. Una señal puede ser una frase que escuchas en el momento exacto. Una persona que menciona algo que estabas pensando. Un número repetido. Una oportunidad que aparece sin esfuerzo. Una sensación interna que te dice por aquí. Las señales no son mensajes externos. Son resonancias internas. Son coincidencias entre tu vibración y la vibración del mundo. Una señal no te obliga. Te invita. Te guía suavemente. Te muestra que tu energía está alineada con algo que estás listo para recibir. 2. Sincronías. Las sincronías son señales amplificadas. Son encuentros perfectos entre tu vibración y la realidad. Son momentos en los que todo parece encajar sin esfuerzo. Una sincronía ocurre cuando tu energía está tan alineada que la vida responde de inmediato. Cuando piensas en alguien y esa persona aparece. Cuando deseas una oportunidad y llega sin buscarla. Cuando necesitas claridad y la respuesta surge de la nada. Las sincronías no son magia. Son coherencia vibratoria. Son el resultado de una energía clara, estable y dirigida. Cuando estás alineado, las sincronías se vuelven frecuentes. Cuando estás desconectado, se vuelven escasas. No porque desaparezcan, sino porque tu vibración ya no coincide con ellas. 3. Caminos que se abren. Este es el reflejo vibratorio más poderoso. Cuando un camino se abre, no lo hace por casualidad. Lo hace porque tu vibración lo activó. Un camino se abre cuando tu energía coincide con la experiencia que deseas vivir. Cuando tu vibración es tan clara que la realidad comienza a reorganizarse a tu favor. Personas se mueven. Circunstancias cambian. Oportunidades aparecen. Puertas se abren sin esfuerzo. Un camino abierto no se siente como presión. Se siente como fluidez. Como si la vida te dijera, esto es para ti. Esto coincide contigo. Esto refleja tu vibración. Pero aquí surge una verdad profunda. La realidad no solo refleja tu luz. También refleja tu sombra.
no para castigarte, sino para mostrarte que vibraciones siguen activas dentro de ti. Cuando un camino se bloquea, no es un castigo. Es un reflejo. Una señal de que tu vibración aún no coincide con ese destino. Una invitación a ajustar tu energía. A revisar tus pensamientos. A transformar tus creencias. A elevar tu intención. Los bloqueos no son finales. Son espejos. Espejos que te muestran donde aún hay energía que necesita ser liberada. La realidad como espejo vibratorio también te muestra algo más. El tiempo perfecto. No el tiempo de la mente. No el tiempo del ego. No el tiempo de la impaciencia. El tiempo vibratorio. Ese momento exacto en el que tu energía está lista para recibir lo que has estado pidiendo. Ese momento en el que tu vibración coincide con la experiencia. Ese momento en el que la vida se abre porque tú te abriste primero. Nada llega tarde. Nada llega temprano. Todo llega cuando tu vibración está lista. Para aprender a leer la realidad como espejo, necesitas 3 habilidades vibratorias. 1. Sensibilidad. La capacidad de sentir tu energía. De notar cuando algo se expande o se contrae. De escuchar tu intuición. De percibir la vibración detrás de cada experiencia. La sensibilidad no es debilidad. Es claridad. 2. Interpretación. La capacidad de entender lo que la realidad te está mostrando. De ver patrones. De reconocer señales. De comprender sincronías. De leer bloqueos como información, no como fracaso. La interpretación no es adivinación. Es resonancia. 3. Ajuste vibratorio. La capacidad de cambiar tu energía cuando la realidad te muestra algo que no deseas repetir. De elegir un pensamiento más elevado. De liberar una emoción densa. De transformar una creencia antigua. De dirigir tu intención con más claridad. El ajuste vibratorio no es control. Es alineación. Cuando desarrollas estas 3 habilidades, la realidad deja de sentirse caótica. Deja de sentirse incierta. Deja de sentirse impredecible. Comienza a sentirse como una conversación. Una conversación entre tu vibración y la vida. Una conversación donde cada experiencia tiene un mensaje. Donde cada señal tiene un propósito. Donde cada sincronía tiene un significado. Donde cada camino abierto es una respuesta. La realidad como espejo vibratorio también te muestra algo esencial. Tu poder creador. No el poder de controlar todo. No el poder de forzar resultados. No el poder de manipular circunstancias. El poder de elegir tu vibración. El poder de dirigir tu energía. El poder de sostener una frecuencia que abra caminos. El poder de crear desde la coherencia. Cuando eliges tu vibración, eliges tu realidad. Cuando eliges tu energía, eliges tu camino. Cuando eliges tu intención, eliges tu destino. La realidad no te define. Te refleja. Y tú puedes cambiar ese reflejo en cualquier momento. Este capítulo es una invitación a mirar la vida con nuevos ojos. A ver más allá de lo visible. A escuchar más allá de lo audible. A sentir más allá de lo evidente. Porque la realidad no es un escenario fijo. Es un espejo vivo. Un espejo vibratorio. Un espejo que responde a cada pensamiento, cada emoción, cada creencia y cada intención. Y ahora que sabes leer ese espejo, puedes comenzar a crear desde la claridad. Desde la coherencia. Desde la vibración más elevada de tu ser. La realidad está lista para reflejar tu expansión. Y tú estás listo para verla. Hay un punto en el camino vibratorio en el que ya no basta con comprender. No basta con saber que los pensamientos crean. No basta con reconocer señales, interpretar sincronías o transformar sombras. Llega un momento en el que la verdadera alquimia ocurre no en los grandes despertares, sino en los pequeños actos. En los instantes cotidianos. En las decisiones silenciosas. En la forma en que respiras, piensas, sientes y eliges cuando nadie te observa. Ese momento marca el inicio de una nueva etapa. La etapa de sostener la alineación. No como un esfuerzo. No como una disciplina rígida. No como una obligación espiritual. Sino como un estilo de vida. Como una forma natural de existir.
como un estado vibratorio que se vuelve tu hogar interno. La alineación no es un destino. Es una práctica. Una dirección. Una elección que se renueva cada día. Y aunque parezca intangible, la alineación se siente. Se reconoce. Se encarna. La alineación se manifiesta como claridad. Como fluidez. Como una sensación de que estás caminando al ritmo de algo más grande que tú, pero profundamente conectado contigo. No significa que todo sea perfecto. Significa que tú estás presente. Significa que tú estás consciente. Significa que tú estás vibrando desde tu verdad. Para sostener la alineación en la vida cotidiana, necesitas comprender algo esencial. La vibración no se mantiene sola. Se alimenta. Se cuida. Se elige. Y esa elección ocurre en los momentos más simples. En el instante en que despiertas. En el pensamiento que eliges sostener al comenzar el día. En la emoción que decides no reprimir, sino escuchar. En la creencia que eliges actualizar. En la intención que decides recordar. La alineación no se construye en los grandes momentos. Se construye en los pequeños. La vida cotidiana está llena de puntos de elección vibratoria. Pequeños portales donde decides si expandirte o contraerte. Si abrirte o cerrarte. Si actuar desde la conciencia o desde la inercia. Estos portales aparecen en formas muy simples. Cuando alguien te habla con prisa. Cuando un plan cambia. Cuando surge una preocupación. Cuando aparece una oportunidad inesperada. Cuando un pensamiento antiguo intenta regresar. Cuando una emoción intensa te visita. Cuando la mente quiere correr más rápido que tu energía. En cada uno de esos momentos, tienes una elección vibratoria. Una oportunidad para sostener tu alineación o para soltarla. Y aquí está la verdad más liberadora. No necesitas sostenerla todo el tiempo. Solo necesitas volver a ella. La alineación no se pierde. Solo se olvida. Y siempre puedes recordarla. Para sostener la alineación en tu día a día, existen 3 pilares vibratorios fundamentales. 1. Presencia, el arte de volver a la hora. La presencia es la puerta a la alineación. Cuando estás presente, tu vibración se estabiliza. Tu mente se calma. Tu energía se ordena. La presencia no es ausencia de pensamiento. Es conciencia del pensamiento. Es observar sin reaccionar. Es sentir sin huir. Es estar aquí, en este instante, sin cargar el pasado ni anticipar el futuro. La presencia te permite escuchar tu vibración. Y cuando escuchas tu vibración, puedes dirigirla. Pequeños actos de presencia transforman tu día. Una respiración profunda. Una pausa antes de responder. Un momento para sentir tu cuerpo. Un instante para observar tu mente sin juicio. La presencia es el ancla vibratoria que te mantiene alineado. 2. Elección, el poder de dirigir tu energía. Cada pensamiento es una elección. Cada emoción es una elección. Cada interpretación es una elección. Cada reacción es una elección. No siempre puedes elegir lo que ocurre afuera. Pero siempre puedes elegir cómo vibras adentro. La elección vibratoria no es control. Es dirección. Es recordar que tu energía te pertenece. Es decidir qué semilla quieres plantar en cada momento. Elegir no significa forzar. Significa reconocer tu poder. Significa decir, puedo pensar algo diferente. Puedo sentir algo más coherente. Puedo sostener una vibración más elevada. La elección es el acto alquímico más poderoso. 3. Cuidado vibratorio, nutrir tu energía como un jardín. Tu vibración necesita cuidado. Necesita descanso. Necesita espacio. Necesita silencio. Necesita intención. El cuidado vibratorio no es un ritual complicado. Es un conjunto de actos simples que elevan tu energía. Elegir pensamientos que te expandan. Mover tu cuerpo para liberar energía estancada. Rodearte de personas que respeten tu vibración. Crear espacios que te inspiren. Soltar conversaciones que te contraen. Elegir música que te eleve. Dedicar tiempo a lo que te nutre. El cuidado vibratorio es amor propio en su forma más energética. Sostener la alineación también implica comprender que tu vibración no es lineal.
No siempre estarás arriba. No siempre estarás claro. No siempre estarás expansivo. Y eso está bien. La vibración es un movimiento, una danza, un flujo, un ritmo. Habrá días de expansión y días de introspección. Días de claridad y días de sombra. Días de fluidez y días de pausa. La alineación no se mide por cuántos días vibras alto. Se mide por cuántas veces eliges volver a ti. La vida cotidiana también te ofrece algo más. Recordatorios vibratorios. Pequeños momentos que te dicen: respira, regresa, escucha, siente, elige de nuevo. A veces el recordatorio es una emoción intensa. A veces es un pensamiento repetitivo. A veces es una señal externa. A veces es un silencio interno. Todos esos recordatorios son oportunidades para recalibrar tu vibración. Sostener la alineación también significa aprender a confiar. Confiar en tu energía. Confiar en tu camino. Confiar en el tiempo perfecto. Confiar en que la vida responde a tu vibración incluso cuando no lo ves. La confianza no es pasividad. Es apertura. Es permitir. Es dejar que la vibración haga su trabajo. Cuando confías, la energía fluye. Cuando dudas, la energía se estanca. Cuando controlas, la energía se contrae. Cuando permites, la energía se expande. La confianza es la vibración que abre los caminos más grandes. Este capítulo es una invitación a convertir la alineación en tu forma de vivir. No como una meta, sino como un hábito vibratorio. No como un esfuerzo, sino como un estado natural. No como una obligación, sino como un acto de amor hacia ti. Sostener la alineación es recordar quién eres vibratoriamente. Es elegir tu energía antes que tu miedo. Es escuchar tu intuición antes que tu duda. Es caminar desde tu verdad antes que desde tu historia. La alineación no es un destino. Es un hogar. Un hogar vibratorio al que siempre puedes regresar. Un hogar que te sostiene. Un hogar que te guía. Un hogar que te recuerda que tú eres el creador de tu realidad. Y ahora, estás listo para vivir desde ese hogar. Hay un instante, justo al final de cada viaje, en el que todo se vuelve claro. Un instante en el que miras hacia atrás y comprendes que nada fue casualidad. Que cada pensamiento te guió. Que cada emoción te habló. Que cada sombra te enseñó. Que cada señal te acompañó. Que cada sincronía te confirmó. Que cada camino se abrió cuando tu vibración estuvo lista. Ese instante es este. El momento en el que reconoces que nunca estuviste caminando a ciegas. Que nunca estuviste solo. Que nunca estuviste desconectado. Que siempre hubo un pacto vibratorio entre tú y la vida. Un pacto silencioso. Un pacto profundo. Un pacto creador. Desde el primer pensamiento que nació en tu mente, la realidad comenzó a escucharte. No tus palabras. No tus deseos superficiales. No tus dudas pasajeras. Escuchó tu vibración. Escuchó tu esencia. Escuchó tu intención más profunda. Y desde ese momento, comenzó a responderte. A reflejarte. A acompañarte. A abrirte caminos que coincidieran con tu energía. Este pacto no se firma con tinta. Se firma con vibración. Con cada pensamiento que eliges. Con cada emoción que sostienes. Con cada creencia que transformas. Con cada intención que envías. Tú vibras. La vida responde. Tú eliges. La vida refleja. Tú creas. La vida se abre. Ese es el pacto. A lo largo de este viaje, has descubierto que tu mente no es un espacio pasivo. Es un laboratorio alquímico. Un lugar donde cada pensamiento se convierte en energía. Donde cada emoción amplifica esa energía. Donde cada creencia le da forma. Donde cada intención le da dirección. Has visto cómo tus pensamientos son semillas vibratorias. Cómo germinan en forma de experiencias. Cómo abren caminos invisibles. Cómo atraen oportunidades. Cómo moldean tu realidad desde adentro hacia afuera. Has aprendido a escuchar la conciencia que te rodea. A interpretar señales. A reconocer sincronías. A leer la realidad como un espejo vibratorio.
a entender que nada llega tarde y nada llega por accidente. Has mirado tu sombra. La has reconocido. La has transformado. Has comprendido que no era un enemigo, sino un maestro. Un recordatorio de que aún había energía esperando ser liberada. Has descubierto la alquimia consciente. El arte de elegir pensamientos que abren caminos. El arte de sostener emociones coherentes. El arte de transformar creencias antiguas. El arte de dirigir tu intención con claridad. Y finalmente, has aprendido a sostener tu alineación. A vivir desde tu vibración más elevada. A convertir la coherencia en un estilo de vida. A regresar a ti una y otra vez. Este capítulo no es un final. Es un comienzo. El comienzo de una vida vibratoria consciente. El comienzo de un camino donde ya no caminas desde la inercia, sino desde la intención. Donde ya no reaccionas, sino que eliges. Donde ya no dudas de tu poder, sino que lo recuerdas. Hay algo que necesitas saber antes de cerrar este viaje. Tu vibración es una fuerza creadora. Una fuerza que no se apaga. Una fuerza que no se pierde. Una fuerza que no depende de nada externo. Tu vibración es tu lenguaje. Tu vibración es tu firma energética. Tu vibración es tu pacto con la vida. Cada vez que eliges un pensamiento más elevado, estás honrando ese pacto. Cada vez que eliges una emoción más coherente, estás fortaleciendo ese pacto. Cada vez que transformas una creencia antigua, estás renovando ese pacto. Cada vez que sostienes una intención clara, estás activando ese pacto. La vida no te pide perfección. Te pide presencia. Te pide conciencia. Te pide coherencia. La vida no te pide que nunca dudes. Te pide que regreses. Que recuerdes. Que elijas de nuevo. La vida no te pide que siempre vibres alto. Te pide que escuches tu vibración. Que la honres. Que la dirijas. Este pacto creador es simple. Lo que vibras, se refleja. Lo que sostienes, se manifiesta. Lo que eliges, se convierte en camino. Y tú, ahora, sabes elegir. Sabes sostener. Sabes crear. Has despertado tu poder vibratorio. Has recordado tu capacidad de transformar. Has reconocido tu conexión con la conciencia que te acompaña. Y ese reconocimiento cambia todo. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de sentir. Cambia tu forma de caminar. Cambia tu forma de vivir. Porque cuando recuerdas quién eres vibratoriamente, ya no buscas afuera lo que siempre estuvo dentro. Ya no esperas señales para creer. Ya no necesitas pruebas para confiar. Ya no dudas de tu camino. Ya no temes tu poder. Lo encarnas. Lo sostienes. Lo vives. Este capítulo es un cierre, sí. Pero también es una apertura. Una puerta vibratoria que se abre frente a ti. Una invitación a caminar desde tu verdad. A crear desde tu esencia. A vivir desde tu coherencia. La vida está lista para responderte. La vibración está lista para expandirse. El pacto está activo. Y tú estás listo para honrarlo. Respira profundo. Siente tu energía. Reconoce tu poder. Y camina hacia adelante con la certeza vibratoria de que cada pensamiento que elijas será una puerta que se abre. Porque tú eres el creador. Y la realidad es el reflejo de tu vibración. Este es tu pacto. Este es tu poder. Este es tu camino. Y ahora, comienza. Si este viaje resonó contigo, si en algún momento sentiste claridad, expansión o un simple recordatorio de tu poder creador, te invito a suscribirte. Tu presencia aquí sostiene este espacio y permite que más personas encuentren estas palabras justo cuando las necesitan. Cada suscripción, cada comentario y cada interacción ayuda a que este mensaje siga creciendo, capítulo a capítulo, vibración a vibración. Si deseas continuar explorando tu energía, tu mente y tu capacidad de crear realidades, activa la campanita para acompañar los próximos audiolibros. Gracias por estar aquí. Gracias por vibrar. Gracias por crear.